Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. ¿Cómo Muchísimas gracias. estás? Un gusto. Como siempre, realmente. Un gusto. Y hoy, Realmente. antes de empezar tu columna, Sí. debo agradecer que me trajo este libro de regalo, Médicos con Plumas, un libro de la Sociedad Médica, de Sociedad Uruguaya de Escritores, de médicos escritores, dentro de los que participa su señora, Raquel Beitler, y un montón de escritores más que le agradezco a ella. Además me hizo una dedicatoria ¿Cómo no? muy, muy afectuosa, aunque no la conozco, le mando un beso muy grande y se lo Muchas agradezco. gracias. Muchísimas Y la gracias. estaremos invitando, lo ¿Cómo voy a no? leer con muchísimo ¿Cómo gusto, y no? la estaré invitando a ella y quizás a alguno de los otros ¿Cómo no? autores para que vengan a hablarnos de este Sin precioso duda. libro. Sí, Así sí, que sí. desde ya, muchísimas gracias. Por favor, es un gusto. Bueno, y hoy el tema que nos toca y compete, creo que quién no ha pasado un duelo en la vida, ¿no? ¿Quién Porque los hay de todas índoles. Quizás empecemos a hablar qué es un duelo, ¿no? Porque no es solo la pérdida de una persona a la que queremos, que puede ser por que fallezca, porque rompamos una relación. ¿Qué es un duelo? ¿Qué significa un Bah. duelo? ¿Y qué tipos de duelos hay, no? Sí, sí. Claro, viste que está como muy asociado el concepto de duelo a la pérdida, A la muerte a la muerte, solamente, ¿no? a la ausencia definitiva, Claro. al final de un ciclo donde todo se termina y bueno, hay que tratar de recomponer fuerzas. Pero no es así. A lo largo de todo el ciclo vital, todos nos vamos enfrentando a pérdidas, ¿no? Claro. Algunas más significativas, otras menos. Y que bueno, desde que somos pequeños, desde la infancia hasta la senescencia, Sí. hasta la vejez, como que nos enfrentamos permanentemente a pérdidas que implican inexorablemente la elaboración de un duelo, o sea, Claro. el poder elaborar esa pérdida, Claro. ¿no? El tema está en que, ¿qué es un duelo en sí? Bueno, el duelo en sí es ese proceso, luego de, digamos, del impacto que nos genera la pérdida, ¿no? Que puede ser de diversa índole, porque Claro. puede ser un divorcio, puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede ser el fin de un proceso laboral, Claro. la necesidad de emigrar forzosamente A otro país. Mudarse, Claro. irse de ciudad, de repente para un estudiante del interior que viene acá, A la capital, a la claro. capital. Sí, sí, sí. O sea, todo ese tipo de, digamos, fin de un proceso, todo lo que tiene que ver con la finalización de un proyecto. La ruptura de algo, La ¿no? ruptura, algo que se quiebra, algo que no continúa. Y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a encauzar nuestra vida en la ausencia de ese proyecto, de ese vínculo, de esa persona. Tiene que ver con el apego también, Tiene el mucho que poder, ver, tiene que el ver poder superar el duelo. tiene que ver con el apego, o sea, la forma como elaboramos el duelo y el tiempo es directamente proporcional a la intensidad del vínculo que establecemos con la persona, Claro. ¿no? Ahora lo vamos Sí, a ir sí, viendo. perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Luego de ese sentimiento de pérdida de algo valioso, vienen un montón de situaciones y circunstancias que afectan nuestras emociones, incluso Claro. nuestra salud, ¿no? Claro. Global. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos que iniciar lo que se llama el proceso de duelo. Ahora, el proceso de duelo, a veces las personas preguntan, ¿y cuánto tiempo va a llevar? Sí. ¿Y cuánto demanda un duelo? Bueno, cuando... Hay etapas, eso es verdad, Sí, las etapas. eso Yo, es, lo vamos a ver si... si, no sé si estás de acuerdo, porque yo estuve compartiendo algo, pero no sé si si es correcto o que hay sea, etapas. hay aproximaciones interesantes, muchas de las cuales a veces quieren compartimentar el proceso de elaboración del duelo como si fuera algo que se cumple a Una rajatabla, receta, claro. una receta. Y no es así, hay etapas que de repente llevan más tiempo, otras que no, otras que se saltean, otras que anteceden. Que ¿no? tendrá que ver con la persona y también su modo de, su forma de ser y lo que le haya pasado. Obviamente. Y digamos,
la relación que estableció, como decíamos, con esa, digamos, con esa instancia, con ese grupo, con esa persona, Claro. con ese lugar. Pero como te decía, ¿cuál es el tiempo que demanda un duelo? Acá no hay parámetros que se cumplen naturalmente, inexorablemente, como, qué sé yo, cuando vos te haces una lastimadura en la piel, digamos, Tiene un proceso de claro, cicatrización. la reepitelialización, o sea, el proceso Claro, de cicatrización demanda promedialmente, o sea, no excede promedialmente los 30 días, ¿no? claro, claro, Entonces, pero acá hablamos de que las que tienen que restañar no son heridas a nivel del físico, sino las heridas del alma, ¿no? claro. Entonces, como que ahí estamos hablando Estás de entrando en otro. una capa profunda Claro, del estamos ser. hablando de una dimensión de de lo intangible que tiene Claro, que ver con todo, con las emociones, con los sentimientos, con los afectos, y ahí justamente entra a incidir precisamente no solo el tiempo que nosotros de repente estuvimos al lado de esa persona, lo que significaba la proximidad, el lazo de claro. parentesco, ¿eh? Incide la intensidad, pero también cuán preparados estamos nosotros, desde lo personal, cuán fuertes somos, cuán resilientes, Claro. cómo es nuestro umbral de tolerancia a la frustración, Ujú. cuán acostumbrados estamos a las pérdidas, digamos, todo eso cuenta a la hora de elaborar el duelo. Claro. Ahora, vos hablabas de etapas, sí, podemos hablar de etapas que de una forma u otra se cumplen. Hay distintos teóricos, hay distintos Sí. colegas que plantean como si fueran, digamos, pasos o etapas. Ujú. Lo que sí sabemos de que hay inicialmente una zona de impacto, una zona Claro. de shock. Es ese momento en que vos estás de repente manejando o estás en una reunión y te llaman por teléfono para decirte de repente que un ser querido muy próximo falleció. ¿Mm? Ujú. O te llama alguien para decir que, bueno, que le diagnosticaron una enfermedad bastante difícil, Claro. ¿no? Un diagnóstico lapidario, Ujú. ¿eh? O que llaman a un individuo para decirle, mire, usted está despedido, o qué sé yo, cualquier tipo de comunicación que implique Un digamos, shock para un la shock, un persona. impacto que uno no pueda procesar De forma racionalmente, inmediata, claro. racionalmente. Es algo inesperado de Es algo alguna manera, inesperado ¿no? y luego sobreviene, en virtud, digamos, de la intensidad de ese shock, de ese impacto, Sí, viene lo que se llama la negación, ¿no? Que es lo que claro. enseguida decimos cuando nos avisan de que, qué sé yo, nuestro mejor amigo falleció en un accidente de tránsito. Decís, no puede ser, lo que me estás contando no es así. La negación viene de la mano justamente De de no la admitir, imposibilidad del cerebro de procesar algo que tiene un claro. quantum de tragedia, de dramatismo, que no podemos procesar en el momento. A propósito de eso, Jorge, que Sí, estás diciendo, sí. ¿no? Pasa que cuando fallece una persona muy querida nuestra, no digo que a todos, pero puede pasar, que entendemos, sí, que falleció, pero los primeros tiempos, cuando seguimos la vida, decimos, a uno le parece que la tiene que ir a ver a esa persona, o que la tiene que llamar por teléfono, o le parece que mira la puerta y le parece que va a entrar, O siente o sea, sonidos o o sus sientes, o le pasos. siente sus pasos, siente su voz, Mm. y tiene que ver con eso, me parece que estás diciendo que es como que negáramos esa partida, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Claro, son las resistencias. La Ujú. negación, más allá de ese impacto, viene justamente las resistencias a aceptar. Y Ujú. eso es realmente un momento crucial, porque la negación puede durar, qué sé yo, un momento, un día, 2 días, 3 días, pero si ya se instala, es normal que Es uno, normal que esto pase, sí, que sí, te sí, sí, pregunto. o que de repente no se Por un toque. tiempo No se prudencial, toquen las ¿no? pertenencias, no se Claro, mueva la habitación, como que es una forma parte del proceso natural de elaboración del claro. duelo. El tema es cuando se instala ese cuadro, esa negación se instala de manera tal que comienza a perpetuarse, cosa que evidentemente no es saludable Claro. porque apunta justamente
a un estadio patológico del duelo, o sea, el no poder aceptar. Porque luego de la negación, digamos que se puede prolongar, digamos, unos días, de repente unas semanas, pero atenuándose con el tiempo, luego viene la rabia, la bronca, claro, ¿no? El por qué a mí, el por qué pensar que no fui a verla a mi tía cuando estaba bien, si yo hubiese hecho esto o si los médicos hubieran hecho lo otro. O Sí, sea, el yo vi ese tan famoso que no solo tiene que ver cuando las muertes, cuando puede ser un despido, puede ser cuando un desencuentro que produzca un conflicto entre dos personas o la ruptura de una pareja. Y los por qué siempre están a la luz del sí, día, sí, ¿no? sí, El sí, ser sí. humano se cuestiona por qué. Es natural, ¿no? Es natural. O sea, uno busca las respuestas y como que se instala en esa zona del enfado, del Ujú, desasosiego, de la desazón, hasta que de una forma u otra, de la mano de la tristeza, empezamos a emprender el camino hacia la aceptación, ¿no? claro, En tanto lo hagamos digamos, en tiempos, digamos, medianamente normales, claro. vamos, obviamente, es inexorable que la tristeza, incluso lo que denominamos la depresión reactiva, que hay una diferencia, una depresión reactiva es simplemente el derecho que nos arrogamos de, digamos, deprimirnos ante un hecho Claro, real, claro. concreto, que, digamos, que nos hace de repente quedar un poquito como salidos del eje de nuestra cotidianeidad, Ujú, como que nos retraemos, como que nos apartamos y nos enfrascamos justamente en el recuerdo y en la tristeza que nos genera el vacío, que nos ujú. deja o la pérdida de ese ser querido, el distanciamiento de esa persona, la pérdida de ese empleo, el hecho de haber tenido que emigrar a contravoluntad, ¿no? Claro. Entonces, de la mano de la tristeza, nos encaminamos hacia lo que es la aceptación, que no Ujú, es equivalente a resignación. La claro. aceptación tiene que ver con la elaboración adecuada, de que obviamente el duelo, el propósito del duelo no es el olvido, sino más bien el aceptar que a partir de un determinado momento tenemos que aprender a transitar por la vida en ausencia de eso que estábamos diciendo, de la persona, del lugar, de ese sitio que Entender que la vida cambió. entender que la vida hay que reencauzarla y que la vida continúa y Ujú, que no podemos quedarnos estancados. estancados en, obviamente, en lo que es algo, lo que denominamos el duelo patológico, o sea, el no Ujú. poder salir de esa encrucijada de dolor, ¿no? Estar permanentemente atascados en una nebulosa, el no poder avanzar, que eso sí, obviamente. Ahí requiere de Ahí requiere, consulta, requiere claro. de no solo de la contención familiar, no solo del apoyo incondicional Ujú. de quienes nos quieren, sino muchas veces requiere de un pedido de ayuda, ¿no? Claro, viste que hay gente que le puede pasar que frente a la pérdida de un ser muy querido le venga una depresión muy grande y se tire a morir en una cama literalmente, ¿no? Entonces, bueno, esa persona rápidamente necesita un nivel de asistencia rápido porque si vos la dejás tirarse en una cama y no hacer más nada, Obviamente. estoy Eh, poniendo un nivel extremo, no, ¿no? no, no, Pero no, por puede supuesto, pero no, es suceder. que suele suceder. Lo que hay que darse el tiempo y el lugar, por eso un poco hablábamos de la importancia del tiempo y la pausa. Ujú, No hay que ser cortoplacistas, no hay que incurrir en quiero resolver ahora, quiero salir de esto, no hay que narcotizar la tristeza, claro, hay que darse la chance de, digamos, la oportunidad de recordar, el llorar, claro. el tomar contacto con, o sea, con objetos Me que le hiciste acordar a pertenecían, Benedetti que decía que el hombre también llora, por porque supuesto. ¿cuántos hombres nos estarán escuchando? Mm. Y el hombre también llora, porque parece que es muy femenino llorar, No, no, ¿no? eso ¿Verdad? es una tontería, Arcaico. es arcaico. El hombre también tiene No, que por llorar. supuesto, el llanto es una exteriorización, es, digamos, una de las tantas formas de exteriorizar las emociones. Lloramos de alegría, Claro, lloramos de tristeza. sí, sí, El llanto es simplemente la exteriorización de una emoción. Lo que claro. pasa es que hay mitos, hay digamos, Bueno, pero lugares claro, comunes claro.
cosas que ya con el Ya, tiempo ya están arcaicas, están pero perimidas. igual vale la pena Sí, 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 ponerlas sí. sobre la Sí, mesa, sí, para sí, que sí. nadie se sienta que llorar Claro, claro. lo hace menos, Claro, ¿no? darse lugar para la introspección, salir al encuentro, viajar hacia la interioridad, salir al encuentro Claro, de los recuerdos, recordar a la persona en plenitud, hasta que de a poquito, ese distanciamiento físico, en el ujú, caso de la pérdida, del de fallecimiento de un una ser persona, querido. claro, la persona se aleja de la tristeza y se acerca hacia nosotros en el recuerdo y se instala bien pegadito a nosotros en el corazón, ¿no? Claro, claro. Eh, mm, eh, Igual no quiere decir esto con lo que estás diciendo que de vez en cuando, por más que hayamos por supuesto. realizado el duelo, que haya días que estemos un poquito No, más tristes o menos tristes o se nos escape alguna lagrimita al recordar, posiblemente lo recordemos también con mucha alegría y hasta recordemos esa risa o esas palabras jocosas que teníamos con esa persona, sí, ¿no? claro está. Aparte, creo que debemos rendir culto a la memoria de ese ser querido, ¿no? Ujú, Que partió, que se nos adelantó, ¿no? claro, Debemos honrarlo tratando de salir adelante, porque seguramente todos y cada uno de aquellos que partieron, que nos amaron, lo que más querrían es que nosotros podamos reencauzarnos nuevamente hacia el disfrute de la vida, ¿no? claro. Reencontrarnos con la motivación para que nuestra cotidianeidad se impregne de ese vigor, de ese ímpetu, que nos vuelva al ruedo, ¿no? Claro. Como ellos seguramente querrían. Te invito, Jorge, a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos Sí. entonces hablando desde aquí, viendo el tiempo, las pausas necesarias para elaborar el duelo a través de Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diva. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos aquí en Vivencias junto al licenciado Jorge Schneiderman en Mano a Mano y Sin Diván, hablando de los duelos, ¿no? Pero si bien todos los duelos son muy difíciles, me parece que aquellos que hablan de los que no tienen una cronología natural, que tienen que ver con esos que con el orden natural de la vida cuando a un padre le toca enterrar un hijo, y creo que eso debe ser uno de los duelos más Sí, sí, difíciles de sí, hacer, sí, sí, ¿no? sí. Se suele decir que hay tres instancias que A son las ver. más dolorosas. Ujú. La pérdida del cónyuge, o sea, sobre Sí, todo en etapas avanzadas, claro. la pérdida de un hijo, y el divorcio. Ah, Y el mira, divorcio. Y el divorcio. O sea, hablamos de divorcio digamos, en términos de un proceso, un tramo de vida sí, claro, importante, ¿no? claro, Donde de repente se recorrió una parte importante de la vida y donde, bueno, por X motivos, se pone punto final a una relación. claro. Es de los más dolorosos. Pero sin lugar a dudas, la pérdida de un hijo es algo indescriptible, obviamente lacerante, que va contra las leyes de la naturaleza Claro, misma, contra ¿no? lo Lo natural, ¿no? natural es que los hijos entierren a sus padres y no que los Ujú, padres entierren a sus hijos, claro, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. Pero a su vez tenemos que ver que más allá del vínculo, de lo filiatorio, tiene que ver la intensidad, a la hora de elaborar el duelo. Fíjate vos a ver, que en un grupo de hermanos, sí, ante la pérdida de un padre, tenés, ponele, 4 hermanos, hermanados por la genética, por la sangre, por el claro, apellido, hermanados por el dolor, pero cada uno habrá de vivir el duelo en a su función de manera, digamos, de su personalidad, de su forma de ser, del vínculo que estableció, porque cada individuo es único en sí mismo, pero a su vez el vínculo que establecemos con una persona determinada es único en sí mismo, ¿no? O sea, cada hijo obviamente tiene una relación que por ahí transita más por el lado de lo, vamos a decir, de lo cotidiano, otros tienen una relación que va más por el lado de lo profesional, otros, o sea, son distintas formas de establecer el el vínculo y vínculo. enriquecer la Y relación. también
Algo que así te lo voy a preguntar, ¿no? Hay veces no solo con la forma de establecer el vínculo, sino también la manera de expresar el duelo. Sí. Porque hay gente de pronto que, esos 4 hermanos, suponte, uno llora a ese padre o esa madre, lo exterioriza, y otro no es capaz ni siquiera de llorarlo y lo está sufriendo igual. ¿A qué se debe cuando esa persona se niega a expresarse, a expresar lo que le pasa? Porque capaz que lo está viviendo igual que el que lo llora, ¿eh? No, Claro. no le estoy quitando mérito, te No, estoy no. preguntando por qué se da eso, Seguro, ¿no? sí, 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 tiene que ver con la personalidad. Hay Ujú. personas, a ver, dentro de digamos, sigamos con el ejemplo, un grupo de hermanos, vas a tener que cada uno, o sea, obviamente es único en sí mismo y tiene su perfil de personalidad. Claro. Hay personas que son más introvertidas, que exteriorizan más, hay Ujú. otras como que recorren el duelo, haciendo como en un estado de permanente introspección, como que internalizan el dolor y no lo pueden exteriorizar, lo Ujú. que no implica que los vectores del dolor de todos y cada uno estén cargados con la misma intensidad del dolor. Son simplemente aspectos idiosincrásicos, aspectos constitutivos, ¿no? Claro, Que de cada de uno. cada uno, en función. Y aparte, también un poco lo que hablamos al comienzo, tiene que ver con la propia historia de vida del individuo. No es lo mismo para un hermano mayor que de repente ya sufrió la pérdida de los abuelos o de tíos Claro. y ya está más familiarizado con la partida, con la Ujú. muerte, obviamente lo va a vivir de otra manera. Como lo que hablábamos un poco en la pausa también de las personas de edad. Suele a veces llamar la atención que las personas que están más, digamos, hasta parecería indolentes en un Sí. velorio, son los más viejitos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tiene que ver precisamente con ese momento evolutivo donde la persona mayor Empieza a aproximarse a se la empieza, muerte. claro, y ese muro tan espeso que nos separa de la muerte cuando somos chicos, a medida que pasan los años, comienza a adelgazarse hasta casi transparentarse. Entonces ya como que la persona muy mayor, como que ya no le está perdiendo el miedo a la muerte, ya Claro, se entra a familiarizar, ya empieza a tutearse con la muerte, por lo claro. tanto no lo ve como un hecho tan dramático, independientemente Del dolor que pueda del uno dolor que pueda sentir, estar ¿no? sufriendo, ¿no? Pero también, esto también creo que tiene correlación, respecto a la muerte, no a los otros duelos, ¿no? Con el concepto que tenemos en nuestra sociedad de la muerte, no se nos prepara para la No, muerte, es un tema del que no no. se habla. Mm. Hace unos días compartía una noticia que en algunos países, no acá, proponen, por ejemplo, hablar y imponer en los sistemas educativos, hablar sobre la muerte para preparar a los jóvenes, de una manera diferente frente a la muerte. Y Sí, sí, quizás, sí, sí. tenga que ver con lo que estamos hablando, que Sí, uno, ante la muerte, si bien está el dolor de perder a la persona, también es algo como que la vemos lejana siempre, ¿no? sí. Hasta que tomamos contacto. Hasta que tomamos contacto, sí. Cuando somos jovencitos, cuando somos adolescentes, nos sentimos que somos inmortales, ¿no? Ah, sí, sí, nada te puede Como pasar. que nada te puede pasar y es algo que le pasa a otros. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, como que nos damos cuenta de que, bueno, que Estamos más forma cercanos. exactamente. Pero lo que vos decís, hay culturas que sacralizan la muerte, dramatizan la muerte, y hay otras que no. En Ujú. México, Ah, sí. México, por ejemplo, el Día de Hacen una Difuntos, fiesta. y justamente hablando un día con mi amigo el profesor Guillermo de la Janti, él me decía que hay una actitud casi como de no lamentar la muerte, Ujú. no conmemorar con tristeza, sino celebrar la vida que tuvo la persona. Claro, Entonces, se va a los cementerios o se va a aquellos lugares que le eran gratos al individuo que partió y qué sé yo, y se recuerda con música, con confituras, se le quita el drama, toda esa carga de horror a la muerte, se hacen hasta confituras con formas de esqueletos, de calaveras, como que se le trata de quitar todo ese dramatismo que de por sí tiene la muerte, ¿sí? Como una forma de exorcizar lo que nos claro. genera
¿no? La muerte. Pero es algo que está ya instaurado en la sociedad, porque me quiero poner a pensar que nosotros lo quisiéramos instaurar, sería como muy difícil, ¿no? Si Sí, vos desde chiquito no lo empezás a ver como algo natural y exacto. que ya tus adultos lo celebran de esa forma, ya te vas mentalizando que es así. Pero si en nuestra cultura uno se pone a pensar eso, sería un horror, ¿no? Sí, no, Tiene no. que ver con lo que vamos aprendiendo Tiene que ver, también. claro, tiene que ver. Nosotros vamos incorporando todas estas cosas en función de la escala de valores que vamos incorporando, que vamos heredando, ¿no? Claro. Todo el legado identitario. Nosotros heredamos el super yo de nuestros padres y ellos a su vez de los suyos y de los suyos, y Claro, vamos integrando un montón de elementos que hacen al relato mismo identitario, ¿no? Como claro. cuando hablamos de identidad y que tiene que ver con eso, ¿no? La muerte siempre se ha tratado de pintar como una figura huesuda, oscura, tétrica, y de la cual hay que estar permanentemente apartándose, ¿no? Fíjate que Ujú. los cementerios generalmente, ¿dónde quedan? Se alejan, tratan de hacerlos lejos, lo mismo que los manicomios, todas aquellas cosas que generan terror, horror en la gente, como la Ujú, muerte y la locura, incluso también la pobreza, ¿no? O sea, ujú. la marginalización tiene Claro. que ver con apartar, sobre todo en la cultura contemporánea, apartar todas esas cosas que evidentemente ante las cuales nos sentimos como indefensos, ¿no? O nos sentimos O sentimos de alguna manera rechazo. exactamente, sentimos el rechazo y no debería ser así, ¿eh? O sea, debemos entender que la muerte en sí es una etapa del proceso vital, es el fin, pero de una forma u otra es algo de lo cual estamos seguros que vamos a atravesar llegado el momento. Entonces, creo que la mejor manera de exorcizar la muerte es honrar la vida, ¿no? Es Claro. vivir, como decía Galeano, vivir cada noche como si fuera la última y cada mañana como si fuera la Claro, pero primera, eso es ¿no? tomar conciencia de la Tomar muerte, conciencia, no solo de la vida, sino de la propia muerte. tomar conciencia de la muerte nos hace, indefectiblemente, tomar conciencia de la vida, de que no podemos postergarnos, que no Ujú. podemos patear la pelota para adelante permanentemente. La vida es algo maravilloso para quienes son creyentes, es un legado divino, para Ujú. otros sienten que, bueno, que forma parte de un proceso natural, Pero es aún los que creen que es un proceso natural o los que puedan creer esto, la vida es un misterio un gran y misterio. es realmente maravillosa en cuanto a la naturaleza, que no llegamos a comprender un montón de cosas, ¿no? Y desde ese misterio mismo creo que es ahí de pronto donde tendríamos que navegar y sumergirnos para tomar conciencia de esa vida y ese misterio que es la vida. Qué lindo lo que dijiste, es así, sí. Es tal Ujú. cual, sí, sí. Y yo creo que a partir del dolor entramos a jerarquizar más lo que es la vida, ¿eh? Luego de un diagnóstico duro, luego de un accidente del cual podemos sobrevivir, podemos Claro. emerger, luego de sorteado un escollo importante en la vida, entramos a dimensionar, como corresponde, cuán importante es disfrutar todos y cada uno de los Claro. momentos, ¿no? Y tratar, como decíamos de los mexicanos, celebrar la vida, Ujú. ¿eh? Celebrar la vida significa tratar de sacar en cada momento la mejor versión posible de nosotros y disfrutar a pleno, ¿no? Porque la vida, sin ser inmediatistas, es hoy. Lo que ya fue, ya fue. Lo que está por venir seguramente será muy bueno, pero lo que tenemos es el hoy, el aquí, el ahora, y hay que disfrutarlo a pleno, ¿no? Claro, Creo que claro. eso es una Es parte es de... parte, sí. Siguiendo con el tema de los duelos, que estamos embarcados hoy, em, estabas en las distintas etapas y llegamos a la aceptación, Mm. ¿no? Luego que uno acepta el duelo, de los diferentes duelos que estuvimos hablando, cuando se acepta realmente, ahí finaliza o puede quedar algún resabio de ese duelo. A ver cómo Bueno, es. o sea, sí, si podemos
de a poco, ¿no? Como decíamos, ir llegando a la aceptación y entender que definitivamente esa persona ya no va a estar, que ese empleo no lo vamos a tener, Y que esa pareja no va a que esa volver. pareja no va a volver, ahí nos arrogamos el derecho a repensarnos, ¿eh? Ujú. Porque durante todo ese proceso de elaboración nos interpelamos, ¿eh? De la mano de la tristeza, pero también del sentido común, y vamos de a poquito poniendo las cosas en su lugar y entendiendo que no podemos ir en contra de la lógica existencial. Claro. Hay las cosas que se terminan y hay que aprender a vivir, obviamente, sin esa persona, ¿eh? Sin ese espacio que de repente constituía nuestro lugar en el mundo. Tenemos que empezar a reorganizarnos, a repensarnos en busca de la serenidad y el equilibrio y entender que hay otras opciones, que la vida es amplia en posibilidades y que está en nosotros Ujú. sacar a relucir precisamente esa capacidad resiliente de sobrellevar, de emerger ante la posibilidad de una vida de repente diferente, obviamente, pero también procurando llenarla del quantum de felicidad que eventualmente perdimos ante la partida de ese ser querido. No va a ser lo mismo, obviamente, pero sí Ujú. podemos aspirar a una vida en la cual podamos encontrar la motivación y el estímulo necesarios como para poder desarrollar lo que entendemos una vida normal, ¿no? Claro. En realidad es un proceso en el que hay que trascender muchas cosas, ¿no? Sí, En un proceso de trascendencia hasta de uno mismo, sí. de comprender quizás que seguimos en este aquí y ahora, más allá de cualquier cosa, estamos aquí y ahora. No podemos quedar estancados No, en lo no, que por pasó, supuesto, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y que quizás alguien nos esté escuchando y esté transitando un duelo. Y viste que cuando uno está transitando un duelo y generalmente le decís, no, pero ya vas a ver que el tiempo todo lo puede, el tiempo. Pero el tiempo es un gran saneador, ¿no? O el, sea, para el que se lo digas en el momento del duelo no te lo va a No, no, poder y entender. hay veces se entiende, qué bueno lo que apuntás, porque hay veces que el entorno afectivo, los, qué sé yo, familiares, amigos, le dicen a la persona, vamos, dejate embromar, levantate, vamos, arriba, ¿qué? Vestite, vamos, y Sí, sí. vamos a Vamos a salir, salir vos lo que y el necesitas es otro pobre esto. está Y el caído en otro lo una que cama. necesita de repente es pensar, O hablar, llorar, o que lo hablar, escuchen, ¿no? hablar, qué sé yo, sentirse acompañado pero en silencio. Obviamente todo eso parte de la buena voluntad, ¿no? Claro. El amor por la persona nos lleva Ujú, a tratar de transferirle, pero hay cosas que de la misma manera que es intransferible el dolor que padece el doliente, ¿no? ujú. Nosotros no podemos pretender instalarle el optimismo a una persona que se está dando el tiempo necesario y la pausa para repensar su vida en ausencia de ese ser que ya no está, ¿no? Claro, claro. Eso eso es muy importante y quiero recalcar algo que también hemos puntualizado, el no pretender ganarle tiempo al duelo, ¿no? Muchas veces, qué sé yo, las personas en el afán de salir ya de esa situación, mm, Las se o medican, monotonos de ahogados, Monotonios de podríamos ahogado, decir, sí, ¿no? sí, se automedican o piden por favor que les receten algo. Muchas veces es necesario porque Sí, claro. hay veces que hay situaciones que son trágicas que por ahí demandan y en eso obviamente Claro, si no la vamos. persona no duerme, Si la persona no no duerme descansa, necesita un tiene que hipnótico, dormir, o si claro. es una persona que ya tiene Algún problema más. algún problema, obviamente es necesario digamos, que esa persona sea medicada por el profesional que corresponde. Claro. Ahora, yo me refiero a que los procesos normales requieren precisamente del tiempo, de la Ujú, pausa, de darse la oportunidad de procesar internamente y más allá del afán
obvio de salir, y más allá de que a veces la vorágine te lleva a que vos tengas que volver a la pista, ¿no? Claro, Rápido y reinsertarte por este contexto en el cual vivimos, claro. este ritmo tan trepidante de vida Sí, 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 que que nos todo lleva, continúa. claro, y que no podés apartarte demasiado de las funciones, del rol, de la tarea. Claro. No, es importante que sean respetados los tiempos de la persona. Es Ujú. fundamental, fundamental, hasta que de a poco va emergiendo y va restituyendo, restituyéndose ese vigor y esas ansias que obviamente le van a permitir salir al encuentro Claro, de su mejor versión. quizás esto que estás diciendo, terminando, tiene que ver también con los tiempos que nos tocan vivir de la inmediatez, ¿no? Sí, sí, sí. En la que todo tiene que ser muy rápido y también parecería que los duelos tienen que llevar el mismo proceso cuando no es Claro. así. Sí, sí, es así, es así. Yo creo que tiene que ver un poco, y está tan vinculado a lo que hablamos en el viernes circular, ¿no? Sí, Esta sociedad de consumo, esta sociedad que no nos permite tomarnos demasiadas treguas, de tener que la multiocupación, el tener que estar peleando en varios flancos a la vez, nos compele inexorablemente a tratar de adelantar. Hay gente hoy por hoy no se da la chance de estar, qué sé yo, de curarse de una gripe y estar una semana sí, de tomando una reposo. gripe, claro. Ni de una gripe, ¿no? ¿Por qué? Porque no sea cuestión que me desplacen de mi lugar de trabajo, o no sea cuestión que yo no pueda hacerme cargo de la casa o de los hijos, y como que tenemos que retomar algo que era tan común antiguamente, darle el tiempo a las cosas para que se vayan curando, ¿no? Ujú. Y no tanto apelar, digamos, al arsenal farmacológico, ¿no? Claro, Mi abuela decía, cuando alguien se enfermaba, decía, lo primero que hay que hacer es abrir las ventanas, porque donde entra el sol no entra el médico, decía mi abuela. claro, claro. Y qué sé yo, y cuando alguien se enfermaba de gripe, mi abuela también decía, cama, calor y cariño, Sí, sí, pero darle tiempo, porque se lleva o una semana o 7 días o la cuarta parte de un mes, pero no se puede pelear contra la gripe, decía mi abuela. claro, claro. Y esto es más o menos similar. Sí, sí. Los tiempos, hay que darle los tiempos. Los tiempos del alma no son los tiempos del organismo, ¿no? Claro, a veces es verdad eso. Se nos han ido los minutos, Jorge, un verdadero placer, como siempre. Igualmente, igualmente, Y un bueno, gustazo. seguiremos el próximo martes en tu Sí, columna Mano a Mano y Sin Diván. cómo no, va a ser un gusto. Hacemos una breve pausa, ya estamos después de...
Vivencias.